Porque está Mariana Zubik, Eduardo Arnold, que fue vicegobernador de Santa Cruz, que conoce muy bien a todos. Y a Lázaro, conoce cuando era pobre. Y está Leonardo Despuy, que es titular de la Auditoría General, Leandro Despuy. Va a venir todos los programas de Despuy acá y me voy a confundir siempre el nombre de Despuy acá, en la radio, en todos lados, así que le pido disculpas. Marcelo, y bueno, tenemos un informe y tenemos muchas preguntas para hacer. Sí, bueno, Mariana, esto confirma todo lo que venías denunciando. Sí, como vos decías, parte de lo que está ahí, esas 300 hojas. Esto es muy contundente. Es muy contundente. Eso lo presentamos, gran parte de lo que está ahí fue presentado hace 2 años, una parte de eso, y otra parte que fue la parte más grande fue el año pasado, a partir de medio año, de julio. La última presentación que hicimos fue en octubre ante el fiscal Marijuán, y lo que presentamos al final fue la conformación del fideicomiso, cómo se elaboró el fideicomiso, que fue un fideicomiso que se elaboró entre el Banco de la Provincia de Santa Cruz, el IDUB y Austral Construcciones. ¿Para qué? Para absorber los certificados de obra, porque él ya veía que se le venía en la noche de alguna manera, entonces arma este fideicomiso para absorber certificados de obra que queden ahí resguardados para que la justicia no los tenga. Ahí también hay el registro de propiedades de él, estamos hablando de cerca de 40 firmas. Luego tenemos ahí el registro de 1.388 vehículos y unidades que ascienden a varios millones de dólares. Luego las 25 estancias, ahí está el registro de cada una de ellas con todos los documentos públicos que certifican su titularidad. Muchas de esas estancias están a nombre de Leandro Báez, otras de Martín Báez, otras de Lázaro ¿Vos pensás que lo habías denunciado? Porque digamos, acá se movió muchísimo dinero, 20.000 millones de obra pública más o menos, ¿no? 7.000 millones, sí. Que el dinero puede estar escondido en las estancias de Lázaro Báez. Sí, claro, por supuesto. Nosotros lo mostramos en Periodismo para Todos, mostramos las bóvedas, y recién escuchaba lo que había presentado en el escrito Lázaro Báez, y me recordó aquel momento cuando nosotros mostramos las bóvedas, la caradurez de Lázaro Báez, de mostrar cómo había transformado esas bóvedas en bodegas y hacer como una especie de city tour con los periodistas, ¿no? Y la verdad es increíble que él hoy, preso y detenido, teniendo en riesgo la libertad de su hijo y el futuro de su hijo, nos siga mintiendo a todos los argentinos. Yo tenía la esperanza que él iba a priorizar la libertad y la dignidad de su hijo a seguir encubriendo a Cristina Fernández de Kirchner. Arnold, Santa Cruz parece una tierra muy prometedora. Usted que los conoce a todos, ¿cómo hicieron todos para hacerse millonarios? Néstor, Cristina, Lázaro, Báez, Cristóbal López, Jaime. Santa Cruz tuvo una crisis muy fuerte en el año 90 cuando cambiamos 3 gobernadores en 4 meses. Ahí armamos dentro del justicialismo una alianza del Movimiento Renovador Peronista al que yo pertenezco y con Kirchner, que tenía el Ateneo, y nosotros ya cansados de Puricelli, que tenía otra parte del menemismo, arreglamos con Kirchner enfrentar esas elecciones. Llegamos... Ahora, usted, Arnold, conoció a Lázaro Báez en aquel momento. ¿Cómo hace para tener este emporio? Bueno, Lázaro Báez era, como ya les dije muchas veces y lo dije en todas partes, un empleado del banco que no tenía absolutamente nada, vivía en Río Gallegos y Puerto Santa Cruz, porque es de Puerto Santa Cruz, el padre era un policía de Puerto Santa Cruz. Pero tiene un ojo espectacular para los negocios. No, lo que ocurre es que cuando asume Kirchner lo pone de adscripto a la gerencia general del banco y puenteaban en todos los negocios importantes a Eduardo Labolida, que era un licenciado prestigioso, capaz, pero lo puenteaban... O sea que la cosa empezó cuando ya Néstor era gobernador. No, primero Lázaro se quedó con las empresas de Gotti, Canicostillas, Gancedo y algunas más, que no solamente él trabajaba en el banco y negociaba las certificaciones y demás, sino que también gerenciaba las empresas en el lugar que tenían los obradores. ¿Y Néstor Kirchner qué era en ese momento? Gobernador, pero todo lo que hacía Lázaro lo consultaba y lo tenía con Lázaro Báez. Recién Mariana decía del tema de las bóvedas, ¿no?
Usted denunció la creación de una bóveda, Bueno, o sea, y la vio, digamos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver la bóveda de Cristina cuando estaba en construcción. Me la mostró ella misma. A mí me llamó la atención. ¿Cómo fue eso? Claro, porque ella primero hizo el parque y luego hizo la casa sobre el parque, al lado del río, un lugar precioso. Y cuando estaba en construcción, yo vengo de Río Turbio a tomar el avión en Calafate y paso a verla, a ver si estaba él. Tenía que hablar con él. Él se había sabido sacar una muela gallego o algo por el estilo. Ella me lleva a mostrar la obra que estaba haciendo y yo veo un ámbito muy grande, no me acuerdo si era hexagonal u octogonal, pero me llamó la atención que algo que miraba al lago no tenga ventana. Entonces le digo, pero este living sin ventana, ¿cómo es? Y me dice, no, acá van las cajas. ¿Cómo las cajas? Sí, las cajas que le compramos al banco hipotecario, ahora van a ir acá, tenemos mucha documentación que guardar y acá cuando metamos las cajas adentro las vamos a cerrar. O sea que ahí la bóveda esa, que le llamaron bóveda luego, yo la vi cuando la estaban construyendo. Ahora, Mariana, ¿no es un poco, no sé cómo llamarlo, ingenuo pensar que van a tener toda la plata todavía ahí guardada en sus propiedades, que cualquier juez, cualquiera puede disponer un allanamiento y encontrarse con la plata? No, Mira, no se trata de ingenuidad, se trata de datos de la realidad que fueron presentados ante la justicia y que además lo vieron todos los argentinos. Como no digo que no haya Lázaro estado, Báez. pero que ahora en este momento esté la plata ahí Es guardada. muchísima cantidad de dinero que no tuvieron tiempo de poder ingresar al circuito económico. ¿Entendés? Eso lo Estamos hizo, hablando de más de 27.000 millones. Es una metodología como la que hizo Escobar Gaviria, que se escondió abajo de la tierra Y de esto plata. viene hace 24 años. Porque en realidad el primer negocio que hace Néstor Kirchner es quedarse con el Banco de la provincia de Santa Cruz. El primer negocio fue la privatización del Banco Santa Cruz. Y el primer trabajo de Lázaro Báez fue el trabajo sucio en la privatización de ese banco. Recordemos, era el Banco de la Provincia, era la entidad financiera de la provincia, que lo que hace Néstor Carlos Kirchner es designar a Lázaro Báez para el trabajo sucio de eso. Ahí es donde se quedan con una importante cantidad de dinero de los santacruceños en esa etapa. ¿Bien? Entonces, vos me decís, el dinero físico, que es lo que planteaba en su momento, y ese término lo acuñó Fariña. Están los registros de los vuelos, están los relatos y testimonios de la gente que ha llevado. Ustedes lo vieron, cómo arrastraban los bolsos. Materialmente, en el tiempo, durante estos 12 años, es imposible que puedan ingresar esa cantidad de dinero al circuito económico y nosotros llevamos testimonios bajo reserva de identidad de personas que certifican la presencia de mucha cantidad de dinero distribuida en varias propiedades de Lázaro Báez y de Cristina Kirchner. Bien. Aparte, perdón, sí. El banco lo vendieron en 10 millones de dólares. Se habían ido en los 2 primeros años 75 millones de dólares en créditos prendarios, en amigos de Kirchner que ponían una playa de estacionamiento en algún lado, vendían autos, 75 millones. Y me querían hacer creer que vendiéndoselo a Askenazi en 10 millones era un gran negocio. Eso lo hizo Zanini. Un minuto. Acá tenemos este documento, es el documento, digamos, con cuestiones de fondo que pueden hacer que Lázaro Báez, que hoy está en prisión, bueno, quede en prisión. Y vamos a ver detalles de este documento que confirma las denuncias de Perímetro para Todos, las denuncias de Telenoche, las denuncias de, por ejemplo, de Mariana Zubik y de Elisa Carrió, el informe, con datos que te vas a sorprender. Lázaro Báez organizó un entramado financiero que fue planificado, armado y utilizado para desviar dinero de la obra pública y permitir el retorno del dinero a los bolsillos de los funcionarios públicos. Así consta en el dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuán, que elaboró para pedir la indagatoria de Báez y que el juez Casanelo aceptó 10 meses después, una vez que vio por Telenoche cómo se contaba el dinero en la Rosadita. Este documento contiene un punto central para mantener a Báez y su clan en prisión y que demuestra los desvíos de fondo por parte de Lázaro Báez y el posible lavado de dinero. Esta operación comprueba que Lázaro Báez utilizaba empresas diversas para concentrar la obra pública en Santa Cruz
y que parte de ese dinero volvía a través de firmas fantasmas para abonar posiblemente las coimas. Para eso, Báez utilizó la creación triangulada de firmas que se controlaban entre sí y un conjunto de facturas truchas por un total de 466 millones de pesos. El modus operandi se detectó a partir de un reporte de operación sospechosa, los llamados ROS, en el que el Banco Finansur advertía sobre operaciones irregularidades por parte de la firma Inverness. Inverness, sociedad anónima, es conocida en Santa Cruz como Inversiones Néstor. Es una compañía que casi no registraba actividad hasta el año 2007. Empezó a registrarla, a tener actividad, cuando celebró un contrato con la empresa Gotti, sociedad anónima, una de las principales constructoras de Santa Cruz, que en el año 2003 pasó a ser controlada por el propio Báez. Así, y a través de esa mecánica, solo entre enero y abril del 2007, Gotti facturó 466 millones de pesos a empresas manejadas por Báez o al Estado provincial. Todas las facturas presentaban innumerables y graves irregularidades. Tampoco cuál es el rol de Gotti en la ejecución de las obras. Ocurre porque todas las facturas en realidad son facturas truchas. En el mismo documento se advierte que Inverness realizó entre enero y agosto del 2008 pagos a empresas inactivas con domicilio falso o fueron incluidas en listados de contribuyentes apócrifos. La mayoría de los cheques librados a esas empresas fueron finalmente endosados a otra compañía fantasma, Meat Tradings, que también figuraba como inactiva por parte de la AFIP. El reporte de operación sospechosa fue librado por el Banco Finansur en el 2008. Sin embargo, la UIF, a cargo de José Batela, recién lo presentó a la justicia 5 años después. Austral Construcciones, Gotti e Inverness compartían el mismo domicilio en Capital Federal, en Pasaje Carabelas 241. Sobre todo este entramado tendrá que responder Lázaro Báez en la justicia. También sobre qué funcionarios recibieron el beneficio de los retornos. Pero básicamente, confirmar lo que todos suponen, que Lázaro, en realidad, fue testaferro del matrimonio Kirchner. Arnold, ¿fue testaferro? Yo no sé si llamarle testaferro, yo estoy seguro que fue empleado de Kirchner. Socio de Kirchner evidentemente no era y hacía lo que Kirchner le ordenaba. Por tanto, para mí era un empleado de Kirchner que antes de morir tuvo que hacerse socio de Prepo. Claro. Sociedad que evidentemente Mariana... la viuda heredó. No, es un empleado, absolutamente. Es una invención del kirchnerismo, es un recaudador. Es la persona conjuntamente con Jaime, De Vido y tantos otros. Todo lo hacía por cuenta y orden. Por supuesto, esto es una asociación ilícita. Y en esta asociación ilícita tenemos dos cosas. Tenemos aquellos que lo que hacían era toda una estructura y un andamiaje de encubrimiento y de protección para las personas que lo que hacían era quedarse con bienes del Estado, con el dinero de los argentinos. Y por otro lado, vinculaciones con dinero, porque cuando vos hablas de lavado de dinero, tenés dos cosas. Uno, que lo que se marcaba acá era el sobreprecio en la obra pública. Acá tenemos la responsabilidad directa del ministro de entonces, Julio De Vido. Y por otro lado, lo que tenemos es, que es lo que nosotros enfocamos cuando vimos las imágenes de los bolsos, de cómo llegó ese dinero. Nosotros entendemos lo siguiente, que ese dinero en realidad no viene del sobreprecio de la obra pública, sino que puede tener vinculación con otro tipo de delito que también está vinculado al narcotráfico. Bueno, y está con nosotros Leandro Despuy, ex titular de la Auditoría General de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Porque además de estar preso Lázaro Báez, está preso Jaime, quien fue todopoderoso secretario de Transporte con el poder que le daba Néstor Kirchner. Después a usted, el kirchnerismo lo quiso echar de la auditoría, usted investigó a Jaime. ¿Hoy siente que tiene razón?
Bueno, y por la causa está preso de la que hizo la auditoría, Exactamente. ¿no? Yo creo que la historia nos ha dado la razón y la prueba más visible es que el momento en que la justicia comienza a funcionar, inmediatamente se jerarquiza el trabajo que ha hecho la auditoría como elemento de prueba. Un poco me pregunto, no es que me haya alejado de la auditoría, en realidad he cambiado de trabajo, porque ahora lo que tengo que hacer es presentarle a la justicia, explicarle a la justicia los informes que la auditoría había realizado. ¿Usted va a declarar entonces en estas causas? Voy a declarar, ya he declarado en algunas, el martes declaro. ¿Usted en la piensa causa. que Jaime, por lo que investigó, está bien detenido? Yo creo que ¿Lo hay tendría que haber detenido suficientes- antes? Esto hubiese sido muy positivo. Nosotros decíamos, estas son causas que nosotros hemos presentado ya, son el resultado de auditorías que hemos realizado hace mucho tiempo, las hemos presentado públicamente, hemos debatido sobre ellas, han sido comunicadas a las autoridades en su momento, y si en ese momento se hubiese actuado, muy probablemente, si por lo menos se lo hubiese convocado a Jaime, él hubiese sentido la posibilidad de que alguna vez iba a tener que rendir cuenta con la Jaime vio justicia. que dijo, yo actué por orden de Vido y de Néstor Kirchner. Yo creo que lo nuevo aquí es que, en principio, se está rompiendo ese pacto de silencio. En segundo lugar, la justicia está llevando adelante acciones. Y por otra parte, de esta actuación empiezan a aparecer responsabilidades más ampliadas, que en este caso van hacia arriba. Pero hasta ahora los jueces federales habían trazado una línea. Esa línea, esa frontera, lo dejaba a Devido por arriba y a los otros implicados en la causa. Pero en los últimos casos, fíjese, nosotros hemos tenido posibilidad de llevar varias causas en el caso de Jaime. Estuvimos en la causa sobre dádivas. Nosotros decíamos públicamente hace 10 años que no era posible Sí, un muchas veces usted vino similar. acá y lo dijo. Después, en el caso de la tragedia de Once, ahí no solamente por la forma en que se habían canalizado los subsidios y la forma en que no se controlaban, llevó a la posibilidad de que el propio tribunal exigiera la investigación del caso de Devido. Va a decir que la justicia ya empieza a hablar de la responsabilidad de Devido. A eso se suman las declaraciones del propio Jaime, que dicen, y aquí viene una segunda confirmación, que él obraba de acuerdo a las instrucciones. Claro. Y las ventas, por ejemplo, de ferrocarril, la compra de ferrocarril, las condiciones en que se realizaron, no puede haber sido ignorada por el presidente. Son convenios internacionales, acuerdos interestatales dentro de los cuales se llevan adelante. Jaime era un mero ejecutor. Hoy estaba furioso en la Cámara de Diputados Devido porque Costas, el diputado por Santa Cruz, pidió que lo retiren de la presidencia de la Comisión de Energía y Devido dijo que él fue, digamos así, como un ejemplo de funcionario, que fue todo honesto lo que hizo en su cargo y elogió todos los avances que tuvo el gobierno, dijo, en materia de infraestructura. Yo creo que cada vez es más evidente la responsabilidad de Devido. Y creo que eso también lo ha recogido la justicia. Si usted ve realmente dónde se han producido las grandes desviaciones, en la obra pública, en la obra de infraestructura, en la distribución de los subsidios, dos grandes áreas en las cuales Devido ha tenido la responsabilidad mayúscula. Le quería preguntar por último, Cristina, ¿esto va a terminar en Cristina, Mariana? Sí, claro, Por supuesto. Ella es la jefa de esta asociación ilícita. Esto se presentó ante la justicia. Lilita lo presentó en el 2008, Ercolini. Está en manos de Ercolini que esto se investigue hasta ese punto. Por supuesto que nada de lo que hemos visto hubiese sido posible sin el apoyo directo del gobierno. Y lo está diciendo en su escrito Casanelo. Cuando Casanelo habla respecto a las facturas truchas, al origen ilícito del dinero, Casanelo, no sé, porque antes dijo que esto no llegaba a Cristina Kirchner, pero está ratificando lo que en realidad estamos diciendo todos nosotros. Y Arnold, ¿para usted es responsable Cristina de todo esto? No hay ninguna duda, porque la sociedad con las Báez la tenía Kirchner. Y esa la hereda a Cristina y su familia. Por tanto, también es socia. ¿Y Máximo? De Máximo no sé qué decir, para mí es inimputable. ¿Por qué? Y se habló 2 veces de que está de diputado, y los que lo conocemos de Río Gallego, pobre chico. ¿Y entonces por qué Cristina lo puso de diputado? Y por el apellido no lo puso Cristina. Lo pusieron esos montoneros de café con leche que andan por ahí, el Cancagullo, Kunkel, y todos eso por el apellido. Necesita fueros, Máximo. Necesitaba fueros también para no ir preso. Porque Por eso muchas de las pruebas
que vinculan a Lázaro con Cristina Kirchner, la firma en puño y letra Máximo Kirchner, Claro. que son los cheques. El tema Tesur, ¿no? Gracias. Gracias, ustedes. gracias. Después-